Hola, ¿qué tal? En esta ocasión, como primera sesión de trabajo con el tema 3, bases completas y ortogonales, haremos una revisión sobre un conjunto importante de ecuaciones diferenciales que tendrán esta estructura que hemos denominado de tipo Sturm-Liouville, así como revisaremos un par de ejercicios con valores propios. Veremos que precisamente dentro de la física matemática habrá un conjunto importante de ecuaciones diferenciales que se obtienen a partir de un estudio o de un análisis eh, modelando un problema de la física bajo ciertas características, bajo cierta geometría particular, bajo ciertas condiciones. Y veremos que esas ecuaciones tendrán una característica que es presentar esta forma autoadjunta y a ese conjunto de ecuaciones diferenciales y las soluciones les llamaremos, a las soluciones les llamaremos funciones especiales. Y se diferencian de cualquier otra función, ya que estas funciones especiales no se expresan en términos de funciones elementales. Bien, aquí vamos a mencionar un conjunto de ecuaciones diferenciales. Recuerden que ya al darle un nombre, pues también nos va a asociar en automático cierta información, entre ellas la solución, que tendrá un nombre particular que veremos ya en el tema 4 y en el tema 5. Estas ecuaciones, por ejemplo, la ecuación asociada de Legendre, veremos que si esta es la ecuación diferencial de segundo orden lineal y homogénea, veremos que podemos escribirla de acuerdo a lo que ya han revisado en las notas de trabajo, podemos expresarla en términos de una forma autoadjunta. Esa sería la expresión del tipo Sturm-Liouville. Y las soluciones a esta ecuación diferencial la conoceremos como los polinomios asociados de Legendre. Tendremos que manejar una nomenclatura, en este caso una L mayúscula con un subíndice n y un superíndice k. Estos polinomios son función de x. Ya veremos en el tema 5 la construcción de esta ecuación. En particular, veamos que tenemos un término dentro de este corchete que involucra un L por L más 1 menos un m cuadrado entre 1 menos x al cuadrado. En particular, si hacemos de esta ecuación, tomamos el valor de m igual a 0, obtendremos lo que le llamaremos la ecuación ordinaria de Legendre. Y esta ecuación también la podemos expresar en términos de una forma autoadjunta, que sería esta expresión que tenemos aquí en este renglón, y las soluciones las llamaremos los polinomios ordinarios de Legendre, que a diferencia de los asociados, en este caso solo ocupa un subíndice n. Tendremos también una ecuación que le llamaremos la ecuación confluente hipergeométrica, que se expresa en esta línea. Es una ecuación que también la podemos expresar en términos de una forma autoadjunta, donde recuerden que necesitamos encontrar la correspondiente función de peso. Las soluciones a esta ecuación diferencial confluente hipergeométrica la llamaremos m con estos argumentos a, c y x, donde los valores de a y c son reales, tales que c es distinto de 0, menos 1, menos 2, etc. Y x es un valor mayor que 0. Esta ecuación hipergeométrica la podemos encontrar en distintas áreas, tales como la estadística, investigación de operaciones, muy importante en mecánica cuántica, ecuaciones funcionales, en vibración de placas, entre otras. Tenemos una ecuación que ya hemos desarrollado y hemos revisado desde el método de Frobenius, la ecuación ordinaria de Bessel. De tal manera que la forma autoadjunta de esta expresión aquí la estaremos indicando, y también podemos expresar las soluciones de esta ecuación diferencial en términos de las funciones de Bessel, una j mayúscula con un subíndice n. Recordemos que también tenemos una segunda solución, las funciones de Newman. Posteriormente también podemos desarrollar las funciones de segunda clase. Y también en el caso particular, cuando tenemos una geometría esférica, llegaremos a lo que se conocerá como las funciones esféricas de Bessel. Y también habrá otro conjunto de ecuaciones diferenciales que nos van a conducir a este conjunto de funciones especiales, nos van a extender estas que hemos mencionado, pero que también en el tema 5, tema 4 y tema 5 las podremos abordar, que es lo que aquí estamos mencionando. Entre ellas podemos indicar la hipergeométrica ordinaria, que tiene esta expresión,
Aquí ya no presentamos la forma autoadjunta, que es un ejercicio que podrían ustedes realizar sin ningún contratiempo. La ecuación diferencial de Chebyshev tipo 1, también tendremos la ecuación diferencial de Chebyshev tipo 2, la ecuación de Laguerre ordinaria, la ecuación de Laguerre asociada, tendremos también la ecuación de Hermite, la ecuación de Gegenbauer, de tal manera que ya expresiones de este tipo veremos que junto con los polinomios de Jacobi serán unas funciones, unas ecuaciones diferenciales en particular muy interesantes porque dependiendo de los argumentos que tenemos aquí podemos recuperar las expresiones que hemos indicado anteriormente y por lo tanto las soluciones y podríamos pensar que son una generalización de las funciones especiales. Y bien, pasando a la segunda parte de revisar un par de ejercicios con valores propios y funciones propias, vamos a revisar el enunciado del primer ejercicio. Se nos pide resolver el siguiente problema de tipo Stone-Liouville, que es una ecuación diferencial de segundo orden de esta manera. Tenemos esta expresión, tenemos aquí nuestro término lambda, y las condiciones en las que está, las condiciones iniciales de esta ecuación son las siguientes. Y evaluada en 1 va a ser igual a y evaluada en el valor de la base de los logaritmos naturales, y esto es igual a 0, en el intervalo tal que x es menor que y es mayor que igual que 1. Bien, entonces cuando estemos indicando que se resuelve el problema, lo que estamos esperando es que obtengan los correspondientes valores propios, las funciones propias, y revisen la ortogonalidad de las funciones. Bien, entonces tomemos en cuenta que esta ecuación diferencial es de la forma, como lo hemos indicado en las notas, tenemos funciones del tipo A2, que es una función de x, que multiplica la segunda derivada de y, una función A1, que multiplica la primera derivada de y, una función A0, que multiplica a y, más lambda y igual a un f de x. Y del ejercicio del enunciado podemos identificar directamente quién es A2, quién es A1 y quién es A0, que aquí lo expresamos directamente. Entonces, lo que sí sabemos, de acuerdo a las notas de trabajo que hemos revisado, que una ecuación de tipo Stone-Liouville la podemos representar de esta manera. Tenemos que reescribir la ecuación de esta manera con funciones p de x, con una función q de x y esta función de peso sigma de x, tal que podemos obtener la función p de x de esta manera, la función q de x de esta otra y la función f mayúscula en donde requerimos ocupar la función p de x. Entonces, como ya tenemos quién es A1 y A2 de nuestro problema, pues podemos entonces hacer directamente la sustitución en la expresión para encontrar la función p de x. Tenemos aquí el argumento de la función exponencial, una integral que se resuelve de una manera muy sencilla, de tal forma que entonces nuestra función p de x la podemos ver como el producto de 1 entre x al cuadrado por la función exponencial con argumento 5 por el logaritmo de x. De tal manera que ocupando las propiedades de la función logaritmo y de la función exponencial, encontramos que la función p de x es tal que equivale a x al cubo y esta cantidad es mayor que 0 en el intervalo que estamos indicando. Y entonces, de esta manera ya podemos determinar quién es la función q de x y f de x. De tal manera que precisamente por la expresión que hemos indicado, ambas serían nulas. Entonces, la expresión de la ecuación diferencial en una forma de tipo Stone-Liouville es esta expresión. Entonces vean que ahora ya hemos indicado nuestra ecuación diferencial inicial, hemos transformado, la hemos llevado a una forma de tipo Stone-Liouville. Y bien, entonces aquí vamos a hacer un pequeño adelanto porque este material está programado para la siguiente semana, revisar las características de un problema de tipo autoadjunto o también conocido como una ecuación hermitiana, ya que en este material lo que tenemos que hacer es, con lo que ya tienen disponible las notas de trabajo, es llevar a cabo esa transformación a una ecuación de tipo Stone-Liouville, de tal manera que podamos obtener los valores propios y las funciones propias. Y entonces ya en la siguiente semana, cuando se revise el tema de operadores autoadjuntos, podemos comprobar sin problema alguno
que efectivamente este problema es de tipo hermitiano o hermítico, o es de, que son sinónimos a decir que es un problema de tipo autoadjunto. Y bien, entonces, al ser un problema de tipo autoadjunto, podemos garantizar que los valores propios son reales y las funciones propias son ortogonales. Entonces, la ecuación que debemos de resolver, que es la que indicamos en el enunciado, esta misma ecuación, pues entonces vemos directamente que es una ecuación de tipo Euler con la solución de esta manera. La variable x elevada a un exponente m. Aquí ya podemos recurrir a todo el desarrollo que corresponde para resolver una ecuación de este tipo, que esa parte se revisa en el curso de ecuaciones diferenciales 1. Obtenemos la ecuación característica dada por esta expresión, de tal manera que podemos determinar el valor de m. Tenemos aquí que m va a ser igual a menos 2 más menos la raíz de 4 menos lambda. Y entonces la solución general a esta ecuación diferencial sería esta expresión. Tenemos aquí un coeficiente a, un coeficiente b, y nuestra correspondiente variable x elevada al exponente, uno con signo positivo, el otro con signo negativo. Y entonces ahora el siguiente paso es ocupar las condiciones de frontera. Sabíamos que y evaluada en 1 vale 0, de tal manera que entonces tendríamos que b es igual a menos a. Y de esta manera podemos factorizar la constante a, y tendríamos que la solución sería esta expresión. Bien, entonces la segunda condición que evalúa y en el valor de e es igual a 0, de tal manera que ahora tendríamos que revisar el valor de esta parte del radical, 4 menos lambda. Si 4 menos lambda es mayor que 0, entonces tendríamos que seno hiperbólico de la raíz cuadrada de 4 menos lambda es igual a 0. Y entonces esto se cumple cuando lambda es igual a 4. Por lo tanto, y vale 0. Y con la segunda condición, tendríamos lo siguiente. Si 4 menos lambda es menor que 0, entonces tendríamos ahora el término seno con argumento raíz de 4 menos lambda es igual a 0. Y entonces, para que esto se cumpla, raíz de lambda menos 4 tendría que ser un múltiplo de entero de pi. Por lo tanto, lambda tendría que ser igual a 4 más n cuadrada por pi al cuadrado. Entonces ahora la solución general la podemos expresar de esta manera. Y como x es igual a la exponencial con argumento logaritmo de x, entonces llegamos a lo siguiente. Tendríamos que la solución estaría dada por esta expresión, donde hemos incluido el i complejo y el logaritmo de x. Entonces, esta expresión podemos ocupar una de las identidades de Euler y podemos expresarlo ahora en términos de una función seno. Bien, entonces el conjunto de valores propios para esta ecuación diferencial estaría dado por esta expresión, 4 más n cuadrada por pi cuadrado. De tal manera que lambda 1 tendría este valor, lambda 2 este otro, lambda 3, y etc. Y vemos que son valores reales, cada uno de los valores, conforme aumente n, pues va aumentando. Y el conjunto de las funciones propias sería el siguiente. Tendríamos que ese es un conjunto para cada valor de n, y también hay que considerar que esas funciones aún no están normalizadas. Y ahora, precisamente para pasar a la parte de ortogonalidad, tendríamos que evaluar esta integral. Tenemos que evaluar la integral de x igual a 1 a x igual a e del producto de la función p de x por el conjugado complejo de y sub n por ym. Recordemos que esta notación en el superíndice con un asterisco equivale a tener el conjugado complejo, que en las notas también se indicó que podemos ocupar un y barra. Y entonces esta integral sería la correspondiente en el segundo renglón, evaluar esta integral en los límites x igual a 1, x igual a e. Y entonces lo que estaríamos encontrando, que como x es igual a la exponencial con la función exponencial con el argumento u, entonces tendríamos aquí ya en cambio en los límites de integración, en el argumento de las funciones seno, una con valor de n y otra con m. Y esto va a valer 0 cuando m es distinto de n.
Cuando m y n son iguales, tendríamos que esta integral pues sería la función p de x por el cuadrado de y n, y esto nos daría el valor de pi medios. Aquí tomen en cuenta que precisamente hacer todo este desarrollo de estas dos integrales, pues estamos presentando directamente el resultado. Ustedes podrían llevar a cabo las correspondientes operaciones y comprobar que efectivamente estos resultados coinciden. Bien, entonces ahora ya tendríamos el conjunto de funciones propias normalizadas con la función de peso igual a x al cubo en el intervalo donde x es menor o igual que e y mayor o igual que 1. Y este sería nuestro conjunto de funciones normalizadas. Y podemos agregar un elemento adicional. En este caso, aunque el ejercicio no lo plantea, podemos graficar la solución de la ecuación diferencial. Aquí tenemos distintas curvas. Tenemos 4 funciones propias correspondientes a 4 valores propios. En color azul para lambda 1, en color rojo para lambda 2, color verde para lambda 3 y color magenta para lambda 4. Entonces, este ejercicio nos está permitiendo hacer un desarrollo de lo que revisamos en las notas de trabajo. Y en particular veremos el siguiente ejercicio, que es algo que también ya hemos planteado, que hemos mencionado en distintas ocasiones, pero ahora en particular veremos que las condiciones de frontera nos van a mostrar un comportamiento particular para esta ecuación diferencial que está definida en este intervalo. X es menor o igual que a y es mayor o igual que 0. Esta ecuación diferencial, como les comentaba, ya la hemos trabajado en algunos momentos. La derivada de segundo orden de psi con respecto a x más lambda por psi es igual a 0. Y aquí hay que tomar en cuenta las condiciones que estamos indicando. La derivada de psi con respecto a x evaluada en x igual a 0 es 0. Y la segunda condición es la que se indica de la siguiente manera. La derivada de psi con respecto a x evaluada en a menos la función evaluada en a dividida entre a es 0. Bien, entonces ahora lo que podemos revisar de manera inicial es lo siguiente. Tenemos que determinar el signo de lambda. Si lambda es menor que 0, la ecuación diferencial la podemos escribir de esta manera. Y nuevamente recordemos que esta expresión ya la hemos trabajado previamente. La solución a esta ecuación está dada por esta expresión. Tenemos un coeficiente a y un coeficiente b por determinar. Y ambos están multiplicados por una función exponencial, una con argumento positivo y la otra con argumento negativo. Entonces, ahora ocupamos las condiciones de frontera. Recordemos que la derivada de psi con respecto a x evaluada en x igual a 0 es 0. De este resultado tendríamos que el coeficiente b es igual a menos a. Y este resultado, al ocuparlo nuevamente en la expresión, en la solución, tendríamos que la función solución psi sería igual a una constante a por el coseno hiperbólico con argumento kx. Tenemos que revisar la segunda condición que ya habíamos comentado, es esta expresión. Esta diferencia es nula, es 0, y entonces tendríamos lo siguiente. Tendríamos que el producto de k por a por la tangente hiperbólica evaluada en ka es igual a 1. Y al tener aquí esta expresión trascendental por la tangente hiperbólica, la solución nos devuelve un único valor, es decir, el producto de k por a es igual a 1.2. De tal manera que el valor propio con n igual a 0 va a ser igual a menos k al cuadrado. Y esto sería un valor aproximado de 1 menos 1.44 entre a al cuadrado. Y entonces la solución que tendríamos sería que la función psi de x es aproximadamente, se parece mucho al coseno hiperbólico de este argumento 1.2 por x entre a. Y en particular tenemos que la función propia no tiene ceros en este intervalo, en 0, a, y es única. Es decir, tenemos un valor propio y por lo tanto una función propia. Si graficamos, en este caso, esta aproximación de la solución del coseno hiperbólico, aquí tenemos para el caso de a igual a 4, tendríamos esta gráfica, este trazo. Es decir, no tenemos ceros y, como lo mencionaba el resultado,
para un único valor propio tenemos una única función propia. Si lambda es mayor que 0, escribimos la ecuación diferencial de la siguiente manera. Esta expresión ya la conocemos, ya la hemos ocupado y hemos revisado esta expresión anteriormente. De tal manera que la solución en términos de una función exponencial con este argumento, el primero con argumento positivo y kx, el segundo con un signo negativo, y multiplicadas ambas por una constante a y una constante b. Entonces, esta sería nuestra solución para psi de x. Y bien, y nuevamente tenemos que utilizar las condiciones de frontera, de tal manera que obtendríamos el siguiente resultado. El valor de k por a por la tangente de k por a es igual a menos 1. Y en este caso tenemos una secuencia infinita de raíces para esta expresión. Y entonces encontramos que para el mismo problema, para la misma ecuación diferencial con un valor para lambda positivo, tendríamos un espectro infinito y discreto de valores propios y por lo tanto de funciones propias. Entonces vean que este ejercicio en particular, el valor de lambda es determinante para recuperar un único valor propio y una función propia, o en el caso contrario, tener un espectro infinito tanto de valores propios como de funciones propias. Tenemos que, como conclusión en este ejercicio, que el valor de lambda nos puede determinar, dependiendo del signo, un único valor propio y una única función propia, o en el caso contrario del signo de lambda, tendríamos un espectro infinito y un conjunto de funciones propias también infinito. De esta manera concluye el ejercicio. Les pedimos que revisen y yo creo que sería también una buena medida como ejercicio moral que desarrollen todas las operaciones que hemos omitido en aras de abreviar el tiempo, ya que de esa manera complementarían con la práctica precisamente toda la parte del manejo de ecuaciones diferenciales de tipo Sturm-Liouville. Bien, esperemos que les haya gustado el video. Les pedimos nos dejen un like, se suscriban al canal. Recuerden que estamos generando contenido constantemente. Esto enriquece nuestro curso, enriquece el canal y esperemos que también puedan compartirlo. Muy bien, nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.